resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento, comienza la noche de terror en contacto. ¿Te animas a escuchar? Esta historia que están a punto de escuchar sucedió hace un par de años en una lujosa residencia al norte de la ciudad. Hasta la fecha no se comprende. Lo único que sabemos es que así fue. Sentirás miedo. Radio Universal, viviendo el Día de Muertos. Perdóname.
Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos a compartir un nuevo programa de la Noche de Terror, ahí con alguna complicación antes del comienzo, pero estamos aquí ya compartiendo las historias, ¿no? Antes les quiero dar el número de teléfono para que puedan mandar los WhatsApp y los mensajes de texto. El número es 155 95 17 45. Repito, para que nos escriban y nos cuenten desde qué lugares nos escuchan. 155 95 17 45, esa es la vía de comunicación para poder llegar hasta nosotros, ¿no? Un tanto triste la historia, la que escuchábamos recién, pero en tantos años y tanto tiempo de escuchar relatos y situaciones paranormales, ¿sí? Las situaciones paranormales no siempre tienen que ver con lo maligno, ¿no? Una situación paranormal son también estas apariciones, estas situaciones de, en muchos casos, de anuncios de muerte o despedidas. ¿eh? Seguramente que ustedes están del otro lado, si hacen un poco de memoria, la mayoría podrá acordarse de alguna situación en particular, de alguna despedida de alguien que luego murió, o situaciones como esta que hemos escuchado ahora en este momento, ¿no? Así que bueno, quería compartir algo que es cortito. Con respecto a esto vamos a compartir un par de historias, ¿no? Hace unos años atrás recuerdo que Nilda, una oyente de nuestro programa, nos contó de su experiencia con estas llamadas despedidas, ¿no? Nilda cuenta que tenía enfermo a su papá, su padre venía enfermo desde hacía mucho tiempo, y en esa última parte de la enfermedad del padre, estuvo internado aproximadamente unas 2 semanas, y Nilda estuvo muy mal en ese tiempo. Su padre era joven, ¿sí? Relativamente joven, tenía 67 años cuando falleció, y Nilda, bueno, en ese momento tenía unos 30 años, me parece, estaba casada, ya tenía 2 nenitas, y como ella no trabajaba, entonces cuidaba de su padre, bueno, cuando podía hacerlo, y cuando podía hacerlo porque ya cuando entró en terapia no podía quedarse dentro de terapia allí en el hospital, pero sí en los horarios de visita, ¿no? La cuestión es que después de 2 semanas de una enfermedad que terminó con su vida, operaciones y todo lo demás, sucede que en medio de todo esto, un viernes en el mes de enero, ella recuerda que hacía mucho calor, después del horario de visita de la noche, a las 8 de la noche, me parece que era, se va a su casa. Cuando llega a su casa, estaba su hermana, con la que se queda conversando durante un rato. Su hermana iba a ir al día siguiente a verlo, a este señor, al padre, ¿no? Y bueno, ella deja a Nilda con sus 2 hijos y se va a su casa, que no era muy lejos de ese domicilio. El marido de Nilda trabajaba hasta las 11 de la noche, por lo general llegaba ya a la medianoche, ¿no? Los chicos se durmieron después de que ella los había bañado, los dio de comer, se durmieron y eran como las 10:30, más o menos, 11 de la noche, cuando los chicos se quedan durmiendo y ella se queda sola en el comedor mirando un poco de tele, esperándolo a su marido, ¿no? Y en lo que estaba sentada allí en el sofá, siente que la llaman por su nombre. Automáticamente ella se levanta y se va a la pieza de sus hijos, pero ve que sus hijos estaban dormidos y pensó que tal vez en dormido la habían llamado. Bueno, y se volvió al sillón, ¿no? Se quedó un rato más ahí, unos minutos, y recuerda que escuchó
un ruido en la cocina de su casa. Escuchó un ruido como si alguien hubiera corrido la silla. ¿Mm? y, y sintió el ruido de una cuchara que cayó al piso. Le pareció extraño, pero inmediatamente se levantó, fue a ver, y la silla estaba corrida, y había una cuchara en el piso. Entonces le pareció extraño esto, fue a ver nuevamente a sus hijos, y se quedó parada allí junto a o cerca del televisor, y en un momento ella siente que algo cae al piso de un aparador que tenían ahí. Un poco asustada mira hacia el aparador y se va acercando y ve que una foto donde estaba su padre, su madre que ya había fallecido, ella, su hermana, la familia, ¿sí? Es la foto que había caído al piso. Ella, cuando tomó la foto, tuvo la sensación de que su padre se estaba despidiendo y dijo: no papá, no papá, y abrazó la foto y miró. Ella asegura que vio en el pasillo de su casa, en una pieza donde su papá dormía, como que lo vio entrar a esa pieza con una sonrisa muy marcada, ¿no? Y ella salió gritando: no papá, no papá. Entró a la pieza, prendió la luz, pero por supuesto que no había nadie allí, ¿no? Se quedó llorando, en lo que llegó su marido, apenas unos minutos después. Llegó su marido y la encontró llorando, y cuando pudo calmarla, ella le contó lo que había sucedido, lo que le había pasado. Y ella le decía: mi papá debe estar muy mal, llévame al hospital. Y en eso que estaban hablando, suena el teléfono de la casa y le informan, atiende el marido de Nilda, le informan que este señor hacía aproximadamente 15, 20 minutos había fallecido. Por supuesto, imagínense que se puso muy mal, fueron al hospital y bueno, todo el trámite que ustedes podrán imaginarse. Y los días posteriores, como todos, ¿no? Ella estuvo muy mal, pero con el paso del tiempo, ella, pensando un poco en todo esto que había sucedido, más allá del dolor, dice que se tranquilizó cuando se dio cuenta que su padre, cuando se despedía, cuando ella lo vio entrar a la pieza, tenía una sonrisa muy, muy plena, como si estuviera bien, como si estuviera muy bien, ¿no? Y se quedó más tranquila con esto, pensando que su padre estaba mejor, mucho mejor de lo que había estado con su enfermedad. Bueno, Linda compartió esta historia con nosotros de la despedida de su padre, y ustedes seguramente habrán escuchado, ¿no?, de muchas historias parecidas. Por ejemplo, Juan José, también oyente nuestro, me contó que hace algunos años atrás, aproximadamente 10 años atrás, él vivía, en su casa vivía Juan José con su esposa, la mamá de Juan José, que por aquel momento tenía 71 años, y con sus dos hijos, ¿no? Es decir, los hijos de Juan José. Él tenía a su mamá en casa porque su hermana vivía en Catamarca. Y bueno, su mamá, bueno, que tenía algunos problemas de salud, se le complicaron, estuvo internada también en el hospital. Y ese día en particular, ese día del que les cuento, del que les hablo, a la mañana la mamá tuvo una complicación muy seria de salud. Entonces la pasaron a terapia porque, bueno, había tenido algunos problemas de
en los riñones, ¿sí? Y estaba bastante mal. Entonces, a la noche, él se quedó prácticamente todo el día. A la noche, la mamá que estaba en terapia, él se volvió a la casa a darse un baño y a dormir un poco. Y se quedó dormido en el sillón por un momento. Vino su esposa, lo despertó, lo llevó, lo hizo acostar en la cama también, y puso el reloj muy tempranito para ir a ver a su mamá a las 7 de la mañana, ¿no? Dice que estaba muy cansado, se durmió muy rápido, y en un momento sintió que lo llamaron, ¿no? Como lo llamaba su mamá, le decía Juancho, él sintió que lo llamaron 2 veces, Juancho, Juancho, y cuando, como estaba muy cansado, no terminaba de despertarse, eh, sintió que le tocaron el brazo y fue cuestión de segundos. Dice que él vio a su mamá que le dijo, Juancho, quédate tranquilo, que estoy bien, y salió caminando de la habitación. Él dijo, pero mamá, ¿cómo estás acá? Se sentó en la cama, su esposa pensaba que él estaba soñando, y los dos escucharon cuando la habitación donde ella dormía se cerró la puerta. Entonces él se levantó y su esposa se levantó por atrás, fueron a la habitación y cuando abrieron la puerta, por supuesto que no había nadie, ¿no? Y él salió sin pensarlo, le dijo, me voy al hospital, se fue y cuando llegó allá se dio con la noticia de que su mamá había tenido una insuficiencia renal y hacía unos pocos minutos que había fallecido. Me dijo también lo mismo, creo que Nilda, ¿no? Que por supuesto que estuvo muy mal por la pérdida, pero después, cuando pudo meditarlo, cuando pudo pensarlo, su esposa también le decía que tenía que quedarse tranquilo porque cuando él la vio a su mamá, que se despidió, ella se la veía muy bien, de salud, caminaba como si no tuviera ninguna enfermedad, según él, con una sonrisa también muy amplia, y se despidió. Otro detalle es que me cuentan ellos que en el momento en el que van a la habitación, porque él decía que los dos habían escuchado, ¿no? Cuando se cerró la puerta de la habitación donde dormía su mamá, ellos sintieron un perfume como muy agradable en la casa, ¿sí? Bueno, y esto, por supuesto, que lo dejó tranquilo también, ¿no? Otra historia que bueno, me contó en algún momento Vicky, es que su papá se había enfermado, ella era muy joven, tenía 18 años, y se turnaban, por supuesto, para cuidarlo, eh, la mamá de Vicky, el hermano de su papá, es decir, su tío, bueno, los familiares eran como que se turnaban para cuidarlo. Él había tenido problemas del corazón y estaba internado en un sanatorio y estuvo casi por 4 días, 5 días, luego de que hubiera sufrido yo no recuerdo si fue un infarto, bueno, algo parecido, algún problema de corazón muy serio, ¿no? Porque bueno, este señor había sido muy fumador, en fin, y tuvo complicaciones a nivel pulmonar y luego complicaciones del corazón. Y ella dice que ella iba a la escuela y salía, ella iba a la secundaria, estaba terminando en el 5.º año, y cuando salía, cerca de las 7 de la tarde, ella se iba hasta el sanatorio, se quedaba allí, eh, junto a su mamá, bueno, a los tíos, a los que estaban en ese momento, hasta el horario de visita, y después se volvía a la casa. Eh, la mamá, por lo general, no todas las noches, pero muchas de esas noches, a pesar de no poder entrar en terapia, se quedaba allí, en el sanatorio, ¿no? Esa noche, o esa tarde en realidad, ella se volvió a la casa luego del horario de visita, se entró a bañar, estuvo preparando algunas cosas y como a las 9:30 de la noche, 10 de la noche, se sentó en la mesa de la cocina, estaba viendo un poco de tele, se sentó a comer. Y ella dice que en un momento estaba muy compenetrada con lo que veía en la televisión y en un momento sintió que le acariciaron el cabello.
ella me dice, yo tuve la sensación en ese momento de que era mi papá, porque mi papá, siempre que yo estaba sentada y él pasaba, me hacía una caricia, ¿no? En la cabeza, en el cabello. Y yo sentí que era él. Yo sentí que era él. Me pareció extraño, pero sentí un poco de miedo. Me fui hasta mi habitación. Estaba enfrente de la cocina. Yo había dejado la luz apagada en mi habitación. Y cuando encendí la luz de mi habitación, una foto que yo tenía con mi papá, donde yo estaba en un pony, yo estaba subida en un pony, era, bueno, mucho más chica, dice ella, estaba en un pony y mi papá me estaba sujetando, mi mamá sacó la foto, esa foto estaba en mi cama, y es una foto que yo no había podido encontrar desde hacía mucho tiempo. Yo cuando la vi a la foto me alegré mucho por eso, pero no me di cuenta en ese instante de lo que estaba sucediendo. Pareció muy extraño esto. Cuando me acosté, luego de eso me acosté a dormir y dejé las luces encendidas, me acosté a dormir y en un momento, yo ya estaba dormida, sentí como que alguien se sentó en la cama y me desperté, me corrí un poquito, me desperté y me corrí un poquito así para un costado, pensando que era mi mamá que había vuelto. Pero al abrir los ojos, yo vi a mi papá sentado al... soñado, si lo estaba imaginando. Me quedé sentada en el comedor por un instante, pensando en eso, y me fui a dormir de nuevo. Recuerdo que me quedé por un rato largo, ¿no? Despierta, con la luz prendida, y no sé en qué momento me dormí. A la madrugada, la mañana, tipo 8 de la mañana o 7:30 de la mañana, yo sentí la puerta de mi casa, me levanté y estaban allí dos de mis tías, mi mamá, llorando, que cuando entró me dijo mi hija, y yo inmediatamente me di cuenta de lo que sucedía y le dije, el papá se fue. Y ella me dijo, sí, el papá murió como a las 2:30 de la mañana aproximadamente, que era la hora en la que me había sucedido eso a mí. Mi papá vino a despedirse de mí, y también sentí que estaba muy bien después, porque en ese momento lloré desconsoladamente, pero después pensándolo y cuando le conté a mi mamá, a mis tías, me di cuenta que él estaba muy bien. La foto aquella que yo había perdido y que apareció en mi cama, él estaba con una sonrisa realmente que transmitía mucha tranquilidad, mucha luz. Esa foto que yo había perdido, y mi mamá la vio y le dijo, ¿dónde estaba? Y bueno, le conté lo que había pasado, y ella me dijo también, tu papá vino a la historia que tiene que ver con esto, pero que no es tan linda, tal vez. Me la cuenta Manuel. Manuel cuenta que vive en la zona de lo que es el barrio Independencia, pero no en los monobloc, que él vivía desde antes incluso de que se hiciera el barrio, y cuenta que tuvo una experiencia paranormal. Solía decirse que el señor que vivía a la par de su casa hacía trabajos, ¿no? Era curandero. Ellos sabían que a veces iba mucha gente en horarios que no eran normales, es decir, a la madrugada, y él atendía a algunas personas allí. Y incluso él me contó que en algunas oportunidades, por curioso, digamos, vio algunas actividades, ¿no? en la casa de su vecino que
que le hacían pensar, por supuesto, de que este señor realmente era un curandero. Y él tenía miedo a esto, porque estamos hablando, me cuenta que en ese momento tendría unos 15 años aproximadamente, en una oportunidad. Ellos tenían una tapia que dividía la casa de ellos con este vecino, pero esa tapia era solamente hasta la mitad del terreno, ¿sí? Y toda la otra mitad hasta el fondo los dividía un alambrado, ¿no? Entonces, cuenta que una vez él salió al fondo de noche, él tenía en el fondo de su casa una planta de mandarina, fue con la intención de cortar un par de mandarinas, y cuando estaba en el fondo, vio que debajo de una palta grande que había en la propiedad de este señor, había como una vislumbre, ¿no? Y cuando miró bien, se agachó junto a la planta de mandarinas de él y vio que al tronco de la palta lo rodeaban velas. Habían como 10 velas puestas así alrededor, ¿no? Y que este señor estaba como arrodillado y había puesto algo allí, en el tronco de la planta de palta. Él estaba arrodillado y frente a él había algo que él no sabía qué era, que escuchaba que hablaba y por momento era como si le echara agua. No sabe exactamente si era agua o no, porque dice que él la ponía en la boca y era como que si le escupiera contra el tronco del árbol, ¿no? Entonces vio eso, pero sintió miedo y se volvió muy rápido dentro de su casa. En otra oportunidad, también levantando el equipo de gimnasia que él, bueno, parecía que iba a llover y su madre lo manda a levantar la ropa que estaba en la soga, y cuando él estaba levantando la ropa en la soga, algo le llamó la atención allí del otro lado, ¿no? En el otro terreno. Y él dice que miró y vio cómo este señor iba caminando hacia el fondo con una vela grande, dice, en las manos, que no lo vio a él, no se dio cuenta que él estaba ahí, y este hombre iba caminando con esa vela, y detrás de él, él asegura que vio como dos sombras, como si fueran dos personas que caminaban detrás de él. Inmediatamente se metió dentro de la casa con mucho miedo, le contó a su mamá y su papá, y ellos siempre decían, no, ese viejo brujo no le lleves el apunte, qué sé yo, y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, en las vacaciones de invierno, los papás de Manuel se van a pasar unos días en Amaicha y él queda solo en la casa. Se queda solo porque era solamente viernes, sábado y domingo que se iban sus padres, y él el sábado tenía el cumpleaños de un primo al que quería ir. Bueno, el viernes se va a dormir aproximadamente a las 2 de la mañana, y cuando estaba en su habitación, cuando estaba ya dormido, la ventana de él daba hacia el fondo, entonces él sintió que le tocaron el vidrio, ¿no? Desde el fondo. Él estaba completamente solo en la casa. Le golpearon 2 veces el vidrio. Ya cuando estaba despierto, lo escuchó más claramente. Y por supuesto que le dio miedo, le pareció extraño, y no se animó a mirar. Se quedó en la cama, con miedo aún de levantarse siquiera para prender la luz, ¿no? Y se quedó allí en la cama como acurrucado, como tapado, muy atento a todo lo que sucedía. Pero en un momento comenzó a darle sueño de nuevo, y cuando estaba por dormirse, sintió que le dijeron Manuel. Y él abrió los ojos y la ventana estaba abierta, y él asegura que ese señor estaba como metiendo la cabeza por la ventana. Asustado, él comenzó a gritarle, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Como corriéndolo, con mucho miedo. Se levantó y corrió hacia la habitación de su papá, se encerró, prendió la luz y se quedó allí. Dice que en la habitación de su papá había una televisión, una radio. Él prendió la radio como para sentirse acompañado, porque dice que le escuchaba ruidos como si la puerta del fondo de la casa se abriera y se cerrara, ¿no? Entonces él, como estaba con mucho miedo,
prendió la radio, puso como, bueno, un programa de radio que estaba en ese momento y se quedó allí dentro de la habitación encerrado. Se acostó en la cama y, bueno, se quedó dormido, se despertó al día siguiente y, bueno, por supuesto ya sin miedo porque ya había amanecido, ¿no? Pero desayunó y él se fue hacia el fondo de la casa y cuando estaba allí en el fondo, dice que él vio a este señor, a este vecino, lo escuchó reírse y se dio vuelta y dice que estaba en una pequeña galería que tenía la casa hacia el fondo. Este señor estaba como en una silla mecedora, ¿no? Y se reía y lo miraba a él. Y a él le dio mucho miedo. Se dio la vuelta, se fue adentro y, bueno, transcurrió todo el día que casi él no estuvo en la casa porque se fue muy temprano a la casa de su primo, donde se quedó al cumpleaños y volvió recién el domingo al mediodía. Cuando volvió el domingo al mediodía, él dice que en la casa de este señor se asustó porque cuando él iba llegando había un auto de policía, habían 2 autos de policía y había como mucha gente. Y cuando él llegó, preguntó qué pasó, y le dijeron, la vecina del frente de su casa le dijo que este señor lo habían encontrado muerto. La cuestión es que, bueno, la policía, bueno, hizo todo el trabajo que tenía que hacer y luego se supo que este señor llevaba allí aproximadamente sin vida 2 días. Es decir, que cuando él lo vio allí en su casa y cuando lo vio en el fondo de su propia casa, es decir, de la casa de este señor, perdón, en esa silla, en esa mecedora, este señor hacía ya 2 días que había fallecido. Bueno, esto por supuesto que se lo contó a su familia, lo contó a alguna otra gente del barrio, porque una señora que volvía como a las 11 de la noche de trabajar, pasaba por esa vereda todas las noches, aproximadamente a los 4 o 5 días del fallecimiento de este hombre, venía caminando, se había bajado del 17 y venía caminando por esa vereda y al llegar a esa casa dice que ella vio un movimiento, porque había una verja en esa casa, no vivía nadie más que este hombre en ese momento, y vio que ese señor estaba allí como apoyado en un pilar, fumando, y que se reía, dice que su risa era como burlándose, ¿no? La mujer esta se asustó mucho, porque por supuesto, como todos en el barrio, sabían que este señor había fallecido, y se cruzó hacia la otra vereda persinándose. Son 2 o 3 los vecinos que durante un tiempo aseguran haberlo visto vagando allí por esa propiedad, ¿no? Manuel vivía con su familia justo al lado de esta casa. Cuando su hija vino a hacerse cargo de la casa, su hija que ella vivía en la banda del río Salí, en Las Teñas, realmente, vino, comenzó a hacer limpiar la casa porque habían como los pastos estaban muy alto al fondo, todo lo demás, y luego trajo un sacerdote e hizo bendecir la casa en un par de oportunidades, ¿no? Al mes y medio, 2 meses, ella ya estaba viviendo allí con su familia y al menos a ellos, a los vecinos, no volvieron a verlo, y Manuel dice que nunca volvió a pasarle nada más, pero que recuerda claramente esa situación, ¿no? De que este hombre ya estaba muerto cuando él lo vio meter la cabeza por la ventana en su habitación y cuando lo vio en el fondo de su propia casa y lo escuchó reírse, ¿no? Como que se burlaba de él. Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos escribe, manda mensajes al 155 95
1745. Gracias a todos, de verdad, porque son muchos los que nos escriben. Vamos a compartir algunos de esos mensajes, ¿no? Sergio, quiero felicitarte, dice, por el programa, es realmente muy bueno. Quisiera saludar por este medio a Hilda Villarreal y desearle lo mejor de la vida. Soy Alejandra Roldán, muchísimas gracias. Ale, beso grande para vos. Guardián, somos de San Ramón, soy Rosa, quería felicitarte por la radio, te escuchamos siempre. Manda un saludo para mi tía Viviana, que siempre te escucha también, a mi hijo y mi marido que están allí prendidos en la radio comiendo unos ricos ravioles. Un saludo enorme, buen provecho y gracias, por supuesto. Saludos, Sergio, excelente el programa, un abrazo grande para vos, cada vez mejor, aquí prendidos como desde hace 12 años, mirá vos. Hola, Capo, un abrazo enorme. A mí me pasó también, cuando falleció mi abuela. Yo la quería mucho, ella vivía con nosotros en la casa y ella tenía complicaciones por la diabetes, pero además estaba muy viejita y estuvo internada aproximadamente 3 semanas, ¿no? En la que yo iba a visitarla, volví a la casa, mi papá se quedaba con ella a veces, pero cuando entró en terapia, por supuesto, bueno, yo me puse muy mal y una noche, ya estábamos en casa, mi papá estaba durmiendo, mi mamá también, yo también, porque no podíamos quedarnos a cuidarla, puesto que estaba en terapia, y en un momento sentí que alguien me llamó por mi nombre, y cuando abrí los ojos vi a mi abuela parada junto a mi cama, y me dijo, guardá esto y cuidalo mucho, y se dio vuelta y salió de la habitación. Son esos instantes en los que uno no sabe si está soñando, si lo está imaginando. Yo me senté en la cama y tenía en la mano una medallita que tenía una virgencita. Entonces me levanté, fui, lo desperté a mi papá llorando, sin comprender lo que sucedía, y le conté lo que me había pasado. Ellos se sentaron en la cama sin que yo le dijera nada. Mi papá comenzó a vestirse y a la aproximadamente hora y media, 2 horas, nos enteramos de que mi abuela había fallecido. Mi papá y sus hermanas, sus hermanos estaban muy extrañados porque no comprendían cómo había llegado la medallita allí. Es una medallita que ella nunca se la quitaba, pero como estaba en terapia, se la habían sacado y la habían puesto en el espaldar de su cama. Aún hoy tengo guardada esa medallita como un recuerdo de mi abuela, a la cual también, igual que en los relatos que vos estabas contando, vi muy bien. Ella tenía mucha dificultad para caminar, sin embargo en esa oportunidad, cuando la vi salir de mi pieza, ella caminaba muy erguida y se la veía muy bien. No sé qué habrá después de esta vida, dice, pero seguramente allí donde está mucho mejor. Un abrazo enorme, muy bueno el programa. Muchísimas gracias. Gracias por compartir también la historia, ¿no? Hola amigo, muy lindas. Pasar algunas historias que sean bien de miedo. Dice, bueno, hoy estamos con estas historias que tienen que ver también con algo muy profundo, ¿no? Sergio, soy Manuel de Villalente. Escuchamos todos los miércoles con mi señora Elizabeth, Emanuel Zoe y Celeste. Muy bueno el programa. Muchísimas gracias, Guardián. Soy Alejandro del barrio Piloto. Quería decirte que si podés mandar saludos a mi mamá Eli y a mi tío Darío, que escuchan siempre, un abrazo grande. Claro que sí, ahí están mandados los mensajes, ¿no? Para Lucas, Rafael, te escucho desde Villa Urquiza. El programa de 10 puede ser un tema de la zapada, me muero lejos de ti. Gracias, un abrazo enorme, pero no pasamos música, ¿eh? Guardián, soy Diego Vergara, los escucho hace 4 años, son lo mejor, muchos éxitos. Muchísimas gracias a vos por estar siempre con nosotros, ¿no? ¿Cómo estás? Soy Giselle del Colmenar, siempre te escucho. Si puedes mandar un saludo a los chicos de la Clínica Mayo, especialmente a La Guardia. La radio está de 1000, pasa historias del hospital. Un saludo enorme para ustedes, gracias. Sergio, ¿cómo estás? Tanto tiempo, soy Gustavo Molina del Naranjo, estamos haciéndote el aguante con mis hermanos. Saludos para vos, saludos para ustedes también. Guardián, muy buenas noches, soy Luis Castillo de Yerbabuena, una noche más escuchándolos, el programa excelente. Saluda a toda mi familia y a mi princesa Jazmín, que está escuchando el programa también.
Un saludo grande para ustedes, muchísimas gracias. Mensajes de texto que dice: hola Capo, soy Eduardo, pasá historias de Tafí Viejo, si puede ser, ¿no? Alguien que estaba intentando llamar también, no atendemos, y menos, bueno, cuando estamos en medio de los relatos, ¿no? Hola, en el puente de la avenida San Ramón aparece un hombre de negro con un sombrero. Soy Bomba, dice, un saludo enorme. Eso ya me lo habían contado antes, ¿no? Pero solamente eso. Me contaron que hace unos años atrás, antes de que ensancharan, no sé si es el mismo, antes de que ensancharan el puente, cuando era muy angostito, un señor venía de trabajar y cruzaba por allí caminando. Dice que este hombre se le puso en el medio, ¿sí? Como no dejándolo pasar. Y era un hombre alto con un sombrero al cual él no podía verle el rostro. Y entonces él dijo: déjame pasar. Y dice que él escuchó: mejor volvete si querés seguir, o si querés seguir vivo, o algo por el estilo, ¿no? Él escuchó la voz y dijo, me contó en ese momento que solamente la voz lo hizo temblar muchísimo y sintió mucho miedo. Se dio vuelta y se fue. Volvió cuando ya había amanecido a su casa, ¿no? Sergio, soy Roxana Montes, aquí prendida a la radio, muy buenas historias. Quería que saludaras a mi papá Humberto y a mi mamá Eva de Villa Amalia. Besos, un saludo enorme para ustedes, gracias. Guardián, buenas noches, excelente la radio, siempre intrigándonos cada vez más. Sigan así, saludos a mi novia Nancy y a mi familia. Suerte, saludos para ustedes, buenas noches, Guardián. Muy linda la radio, soy Ailén, los escucho siempre, pasen alguna historia de Santa María. Muy bien. Guardián manda un saludo para el hipódromo, para Osito, Tato, para el Indio y Leandro. Contá alguna historia de San Javier si puede ser. Sergio, soy Mauro del barrio Ampliación en el Nahuay. Quisiera que pases historias de brujas y donde los escucho siempre. Buenísima la radio, me gustaría verlos por TV. Ojalá puedan porque son buenísimos. Muchas gracias. Ojalá, ¿sí? Dice: hola Guardián, soy Nico, vivo en la orilla de la vía del ferrocarril. Me podrían pasar una historia, me contaron historias de la vía y cuando tenga tiempo te la mando. Ok, esperamos que mandes las historias, por supuesto. Mandamos un saludo enorme y gracias por estar allí del otro lado compartiendo el programa con nosotros. Sigan escribiendo. Sergio, ¿cómo estás? Tantos años, te mando un saludo desde Barrio Diza. Un poquito tarde empezó esta noche, es verdad. Bueno, alguien me pide, en este momento no podemos sacar nadie al aire porque estamos sin operador, pero vamos a ver si para los próximos programas podemos hacerlo y se animan a salir al aire, ¿no? No me pone quién me escribe, creo, ¿no? Sergio, soy Belén Barraza, estoy escuchándote. Mandale saludos a Sergio Lazarte, que también está escuchando. Bueno, y decirle que lo amo. Bueno, ahí está. Saludos. No me dice quién es la persona. A ver. Bueno, no me dice. Vamos a ver si podemos hacerlo, qué sé yo, en un próximo programa tal vez, si alguien se anima a salir al aire y contar su experiencia. Bueno, las historias de hoy, antes que nada quiero mandarle un saludo grande para un hermano que es Mati Ledesma. No sé si estará escuchando todavía, pero un cariño grande para este gran amigo, esta gran persona. Las historias de hoy giran en torno a lo que habíamos hablado al comienzo, ¿no? A veces las historias son de temas distintos y en otras oportunidades tratamos de relacionarlas, ¿no? En este caso tienen que ver con esas despedidas o con esos anuncios de muerte. Esta historia es corta también, pero por supuesto que todas las historias relacionadas con lo paranormal asombran por el hecho en sí. Bueno, esto me contaba hace algún tiempo atrás Luis y Diego, ¿sí? Los dos iban en un auto viajando con rumbo
a la provincia de Salta. Bueno, ellos relatan que eran aproximadamente más o menos las 4 de la mañana cuando salieron de aquí, habían viajado un poco más de una hora y ya estando, si no me equivoco, entrando a la zona de Rosario de la Frontera, un poco antes, ellos dicen que ven al costado de la ruta una mujer que les hace seña desesperada como para que pare, y esta mujer iba como metiéndose hacia la ruta. Entonces ellos manejaban en ese momento. Luis comenzó a bajar la velocidad y hacerse hacia el otro costado, pero cuando fueron acercándose se dieron cuenta que esta mujer estaba llorando. Entonces Luis le dijo a su amigo, Diego, mirá, fíjate si no hay nadie más, fíjate si no hay nadie más. Se tiró hacia el costado de la banquina del lado del frente, bueno, mirando si no había alguien que la haya agredido. Ellos, bueno, también Luis pensó en algún momento que tenía miedo que haya alguna persona armada o que intentaran asaltarlo y esas cosas. Y dice que esta señora se acercó al auto llorando. Ellos bajaron la ventanilla, mientras Diego le preguntaba, ¿qué le pasa, señora? ¿Qué le pasa a mi hijo? Por favor, venga. Tuvimos un accidente, le dijo esta mujer. Y bueno, ¿a dónde?, preguntaron ellos, y ella señaló hacia el costado, una banquina que estaba después de lo que parecía ser un pequeño puentecito, como ahí de esos, ¿no? Cuando cruza un arroyito o algo, no un río, sino algo mucho más chico, un arroyo, esos tubos que cruzan debajo de la ruta. Bueno, un poquito más allá, la banquina era más profunda y ellos vieron allí, cuando miraron, se dieron cuenta que había una luz allí, ¿no? Y entonces se bajaron del auto, dejaron las balizas prendidas y la mujer estaba llorando, y le decía, mi familia, y ellos se cruzaron. Y Luis le dijo, señora, quédese acá. Ella se sentó en el piso con la espalda contra el auto y ellos cruzaron para ver el auto, ¿no? Cuando llegaron hasta ahí, hasta el auto estaba de costado, con algunas luces encendidas y algunas luces rotas. Entonces, bueno, Diego y Luis comenzaron a preguntar si había alguien, cómo estaban, si estaban bien. Cuando llegaron al auto, se dieron cuenta que, bueno, dentro del auto mismo estaba oscuro, y Diego le dijo, Luis, perdón, que era quien manejaba el auto, le dijo a Diego, tengo una linterna en la guantera, anda a traerla. Y él se fue a traer la linterna, estaban ahí a 20 metros menos quizás. Fue a traer la linterna y cuando volvió, Diego le dijo, Luis, la señora no está, la que quedó en el auto no estaba. Y ellos iluminaron con la linterna adentro, y dentro del auto había un señor de unos 50 años y un muchacho más joven que estaban golpeados. Ellos abrieron la puerta del auto, con mucho esfuerzo Luis se metió dentro, comenzó a sacarlo. Dice que el muchacho comenzó como a reaccionar, fue más fácil sacarlo a él que a este señor. El señor quedó tirado al lado del auto y este muchacho se quedó sentado como recuperándose por los golpes, y este muchacho decía, mi mamá, ¿dónde está? Hay que sacarla a mi mamá. Y Luis le dijo con total certeza, quédate tranquilo, tu mamá está bien, está allá cerca del auto. Y bueno, lo que hicieron fue, Luis se fue para llegar hasta Rosario de la Frontera, que estaba muy cerquita, para dar aviso a la policía, y volvió. Diego se quedó con ellos y volvieron en muy poco tiempo, digamos, en 20 minutos, un poquito más tal vez, porque estaban muy, muy cerca ahí de Rosario de la Frontera, ¿no? Volvió con la policía, con una ambulancia. Allí lo cargaron al papá
de este muchacho, y este muchacho que tenía golpes, pero que estaba totalmente lúcido, ¿no? Mi mamá repetía y la señora, y Luis le dijo, Diego, ¿y la señora dónde se fue? Y él no, Diego se quedó callado, no quería decir nada, se acercó a la policía y a los enfermeros, sin que el muchacho la escuchara, y Diego le dijo, la señora está ya tirada. La cuestión es que bajaron los enfermeros, bajó la policía, bueno, ahí se montó todo un operativo, los llevaron en la ambulancia, y esta señora estaba unos metros más adelante, en la banquina, más adelante donde estaba el auto, ¿no? Estaba sin vida esta señora. Esta señora falleció cuando el auto volcó para ese lado, para ese costado, salió despedida del auto. Entonces Luis no entendía y bueno, se fueron al auto, la policía les pidió que fueran testigos del accidente y ellos se fueron en el auto hasta Rosario de la Frontera, que estaba ahí cerquita, y en el auto Diego le contaba a Luis que en un momento, cuando estaban esperándolo, él ayudó a este muchacho a que se recostara sobre la espalda porque no se sentía muy bien, y él vio algo que le llamó la atención, que se movía delante del auto, y cuando fue a ver, era esta mujer que estaba allí sin vida ya. Los dos, por supuesto, se quedaron pensando que la mujer, cuando los paró en la ruta para decirles, para pedir ayuda por el accidente, la mujer ya había fallecido. Ellos dicen que era el espíritu de esta señora, ¿no? Tuvieron que declarar allí en la comisaría lo que habían visto, lo que había sucedido, y luego siguieron su camino, pero asustados por esta situación a lo largo del resto del viaje, que es una historia que compartieron con muchos familiares, bueno, con la gente que los conocía, y que los dejó como choqueados, ¿no? Por mucho tiempo. Bueno, sigan enviando sus mensajes de texto y los WhatsApp a este número 155 95 17 45. Esta historia pertenece a Julieta, también oyente del programa desde hace muchos años, y esta historia la mandó también hace algún tiempo atrás, ¿no? Entre las que seleccionamos para compartir en este día, que tienen que ver con un mismo tema, ¿no? Julieta cuenta que ella vivía en la provincia de Catamarca. Bueno, se vino a Tucumán a estudiar como tantos otros jóvenes, y cuenta que ella había tenido una relación muy especial con su abuelo. Su abuelo, luego de la muerte de su abuela, vivía en su casa. Su familia estaba conformada por los papás de Julieta, papá y mamá de Julieta, dos hermanos, uno mayor y uno menor que ella y su abuelo, que vivía en la casa, repito, desde el fallecimiento de su abuela, ¿no? Hacía ya 10 años aproximadamente. La cuestión es que cuando ella vino, cuando tuvo que venirse a Tucumán para estudiar, ella vino a estudiar abogacía, bueno, su abuelo se puso muy mal porque la quería muchísimo. Era a la nieta que más quería, porque ella se llevaba muy bien, porque ella le leía el diario, porque lo cuidaba, porque compartía muchas cosas con él. Él solía también
compartir algunos libros con ella, cosas que habían hecho que la relación entre ellos fuera realmente muy fuerte. Y cuando Julieta tuvo que venirse a Tucumán, le costó mucho por su abuelo, por supuesto que le costó también separarse de sus padres y todo lo demás, pero le costó muchísimo por su abuelo, ¿no? La cuestión es, esto es un poco para mostrarles el amor que había entre ellos, ¿no? Pero después de un tiempo fue como acostumbrándose, los fines de semana largos volvía a su casa, por ahí, bueno, dice, había paro o había alguna situación en particular, yo me volví a Catamarca, después en las vacaciones de julio. El segundo año, cuando ella estaba por comenzar el segundo año de la carrera acá en Tucumán, su abuelo se enfermó y lo llevaron al hospital, lo operaron de urgencia de una, yo no recuerdo muy bien, pero algún problema en la pierna, como una trombosis o algo, no me acuerdo muy bien exactamente, pero fue una operación en la pierna. ¿Mm? Y esa operación se agravó por la edad de este señor y además porque este señor tenía otras enfermedades, ¿no? Tenía diabetes, entonces se le complicó y estuvo enfermo, que iba y volvía al hospital o al sanatorio casi por 6 meses. Ella recuerda que unos días antes, unos 4 o 5 días antes de que comiencen las vacaciones de invierno, ella volvió al departamento donde vivía junto a otras 2 chicas que eran de la provincia de Jujuy, ¿no? Y ella volvió al departamento, esa noche, bueno, se preparó la comida, se quedó leyendo algo y luego se fue a la cama y en la habitación, que era una sola, había una tele, entonces se quedó mirando un rato la tele, ¿no? Y ella dice que en un momento la tele se apagó. Bueno, le pareció extraño esta situación y la cuestión es que ella se levantó, volvió a encender la tele y se volvió a meter en la cama, ¿no? En un momento, cuando comenzaba a sentir sueño, se levantó nuevamente para apagar la tele, se fue al baño y cuando apagó la luz y se metió en la cama, a ella se le vino la imagen de su abuelo. Se quedó rezando por un momento y se durmió. Y luego dice, ella cuenta, que fue como si se despertara, pero todo en un sueño, ¿no? Que ella veía un campo muy grande, completamente verde, como si fuera todo césped, ¿no? Dice ella, como si fuera una cancha de fútbol, así todo césped, un campo muy grande. Y mi abuelo estaba junto a un arbolito chiquito que estaba lleno de flores, estaba allí, y yo llegaba caminando hasta él. Y bueno, mi abuelo me dijo en ese momento, me decía, Julie, vení, dame un abrazo, y no te olvides que te amo muchísimo, y que siempre lo voy a hacer. Y ella le decía, sí, abuelo, yo también, una conversación de unos segundos, pero me tengo que ir, le dijo ahí. Y ella le decía, no, abuelo, no te vayas, quédate conmigo. Y ella asegura que lo vio caminar hacia a su abuelo, como si fuera desapareciendo con una sonrisa muy grande, estaba muy cerca del suelo, como si fuera humo o una neblina o algo por el estilo, apenas visible. Su abuelo fue desapareciendo allí, pero con una sonrisa muy grande. Ella se despertó preocupada por este sueño, pero ella dice que tenía una sensación muy linda al despertarse, ¿no? Bueno, encendió la luz de nuevo, se quedó por un rato rezando, fue a tomar un poco de agua, volvió a la cama, se durmió y a la mañana siguiente la llamaron, llamó su papá para contarle que su abuelo había fallecido
en la madrugada. Bueno, ella por supuesto que se quedó muy mal, inmediatamente preparó las cosas para irse, se fue a su provincia, estuvo allí en el velorio de su abuelo, muy triste, llorando muchísimo. Bueno, la noche lo sepultan a este señor al mediodía. Esa noche, por supuesto, se queda a dormir ella en su casa, en la que era su habitación, estaba allí toda la familia, incluso habían venido otras personas que vivían un poco más alejado, parte de la familia también, y ella se acuesta a dormir y eran aproximadamente las 1 de la mañana, 2 de la mañana, y le costaba mucho dormirse, porque estaba muy triste, estaba llorando, había hablado mucho con su mamá. Había hablado mucho con su papá también, y en un momento se pone de costado, como mirando hacia la pared, y comienza a sentir sueño. Cierra los ojos, y cuando estaba de costado, así con los ojos cerrados, ya con sueño, siente que le acarician el cabello y le dicen: yo estoy muy bien, quédate tranquila. Y ella se da la vuelta y le parece ver a su abuelo desaparecer en la oscuridad misma de la pieza, ¿no? Una cuestión de segundos. Y comienza a llorar desesperada. Entonces viene su papá, viene su mamá, se despiertan en la casa y le preguntan qué le había pasado, y ella cuenta lo sucedido en ese momento. Cuando estaban hablando de eso, en el comedor de la casa, de pronto se descuelga de la pared un cuadrito que había y queda así como oscilando, ¿no? Moviéndose, colgado de un solo clavo, un cuadrito donde estaba su abuelo sobre una bicicleta, una foto que se había sacado cuando era más joven, tendría unos 50 años, y entonces todos entienden en ese momento que el abuelo había venido a despedirse de Julieta, la nieta a quien tanto amaba. Y ella dice: esto me dejó marcada para siempre, el amor que sentía mi abuelo por mí, de despedirse luego de su muerte. Algo que no comprendo, y podrán explicármelo 1000 veces, pero nunca llegué a comprender, ¿no?, esta situación, pero sí comprendí el amor que me tenía y que yo tenía por él. Bueno, en la última parte del programa voy a dejar un par de historias que son, bueno, historias que tal vez a lo largo de los años ya hemos escuchado, hemos compartido, pero muchas de ellas solicitadas por ustedes, ¿no? 155 95 17 45 la vía de comunicación para llegar hasta nosotros. Gracias a toda la gente que nos escribe, de verdad. Dice Guardián: mi nombre es Kevin, te escucho junto a mi novia Micaela como todos los miércoles. Muy buena radio y éxitos. Amigo Sergio dice: buenas noches, aquí tu fiel oyente José Delgado de Tafí Viejo, tomando unos mates, escuchando La Noche de Terror. Sería bueno que los guardianes sean todos los días, con esta historia de Tafí Viejo o la de Villalén. Saludos y bendiciones. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme para vos. Hola, Guardián. ¿Cómo están? Estamos escuchando el programa como siempre, haciendo el aguante. Somos Dardo, Giselle, Ani Castaño, Marcos, Brenda, Ismael y Johnny. Esmeralda, somos del barrio San Ramón. El programa como siempre de 1000. Gracias y aguanten los guardianes. Un abrazo enorme para todos ustedes, ¿no? Guardián, como siempre, escuchando desde la curva de Los Vegas. Podría mandar un saludo a mis hijos Dami, Dante, a mi marido Juan y a mi hermano Agustín. También te están escuchando. Soy Celeste. Muchísimas gracias. Un saludo grande para todos ellos. Guardián, excelente el programa.
un abrazo enorme. Estamos escuchándote como siempre. Pero no me pone quién. Hola, soy del barrio Parque. Manda saludos a Mili, que está esperando a su hijo que viene en camino. Un abrazo enorme y bendiciones para ella, por supuesto, y para ese bebé. Guardián, soy Hernán, aquí escuchándote como siempre todos los miércoles. Muy bueno el programa, las historias también sigan así. Por favor, contar una historia del barrio San Cayetano. Aprovecho y le mando un saludo grande para mi querido amigo Aldo, que nos escucha siempre, para Julito también, por supuesto, para mi amigo Hernán, un abrazo enorme. Bueno, a todos los que, no sé, los santamarianos si estarán por ahí, para Norma también. Bueno, para todos un saludo grande, ¿no? Soy Jesús, y creo que dice Grolimund, y un saludo para Paulina Bonamin, un saludo grande para ustedes, muchísimas gracias. Sergio, me llamo Lucía del barrio El Bosque, la radio está muy buena, siempre te escucho pasar alguna historia del Cerro San Javier o del Cementerio del Norte. Guardián, aquí estoy, como siempre, desde hace 13 años, escuchando el programa. Te quería felicitar y pedir, por favor, si puedes pasar alguna historia. La historia de Dieguito. Soy Jesús del barrio Julio Abraham del Corte Alderetes. Gracias, un abrazo enorme para vos. Buenas noches, como todos los miércoles, escuchándote desde nuestro trabajo en Citrusville. Quisiera saludar a todos mis compañeros. Un saludo grande para ellos, ¿no? Dice, hola, ya los extrañaba, hace mucho que no los sintonizaba, Programón, chicos, éxitos, dice Betiana. Un beso grande para vos, Betiana. Muchísimas gracias por la buena onda. Guardián, muy buenas noches, soy Rochi. Manda un saludo grande para, a ver, bueno, porque ahí está. Saludos a mis primos, a Vane y René, que estamos escuchando como siempre. Somos del Ingenio Concepción. Saludo grande para ustedes. Guardián, mi nombre es Jorge. Estamos escuchándote con Rubén, como todos los miércoles. Una pregunta. ¿Qué saben de esa mujer que es de Italia y hoy llegó a Tucumán y que supuestamente habla con las almas? Una cosa así. Se presenta en un hotel del frente del Parque 9 de Julio. Bueno, la verdad es que no sabía absolutamente nada de eso, ¿eh? La verdad no tenía conocimiento. Voy a averiguar, lo comentamos el próximo miércoles. Soy Claudio, muy buena la radio, me encanta, éxitos, saludos. Sergio, a mi hermano Sergio Legui, dice un saludo grande para ustedes, Guardián. Soy Michelle y estamos con Ricardo Perry, estamos escuchando la radio. Muy buena, somos del barrio Lincoln, un saludo enorme para ustedes. A ver, ¿quién más? Dice, bueno, pasar los mensajes, me dice, sí, los paso, claro, ahí pasamos, estamos pasando algunos. Bueno, por ahí vamos a quedar con los mensajes porque están entrando mucho, el teléfono es como que está un poquito bloqueado. Vamos a escuchar un par de historias que nos han solicitado, Bueno, esta historia la manda Nahuel, que nos cuenta acerca de su abuelo. Él dice que nos escucha siempre y que los relatos, las historias de las personas que, bueno, que cuentan sus vivencias a través del programa, un poco lo hace volver a su infancia y recordó una historia que era muy contada en su casa, que es algo que le ocurrió puntualmente a su abuelo. Él solía vivir por aquellos años, y estamos hablando entre los años 50 y 60, mucho tiempo atrás, en la zona de Monteros, en la zona del campo, no en la misma ciudad de Monteros. Cuenta que
Su casa estaba un tanto retirada del pueblo y que se trabajaba como la mayoría de la gente, con las verduras, con la caña, esa vida de campo en la que se conocían de muchas situaciones paranormales, pero a pesar de ser un hombre mayor, ya el abuelo de Nahuel, nunca le había tocado atravesar, ser testigo, ser parte de una situación paranormal, hasta que hubo un tiempo en el que comenzó a sucederle algo. Corría aproximadamente el mes de mayo o junio, comenzaba a hacer frío por aquel momento, y en una oportunidad este señor iba con su sulky hasta una casa cercana, casa de un familiar de él también, para arreglar las labores del día siguiente, nada más que eso. Cuando iba de camino a esta casa, aproximadamente a las 5 de la tarde, él dice que siente que el caballo se pone nervioso y le cuesta poder dominarlo, y no sabía por qué. Suele suceder a veces cuando estos animales ven a una víbora, por ejemplo, pero él miró y no había absolutamente nada, o al menos eso es lo que él creía, ¿no? Porque al levantar la mirada, cuenta que en uno de los palos del cerco, sobre ese poste, había lo que él describe como un duende. Una persona muy chiquita, de unos 40, 50 centímetros cuando mucho, parada allí y haciendo gestos con la mano, moviéndolas, y el animal, el caballo, reaccionaba a esto, se asustaba ante esta presencia. Por supuesto que, como toda la gente del campo, había escuchado muchas veces de la aparición del duende y trató de ignorarlo y seguir. Entonces golpeó la rienda de su caballo para apurarlo un poco, pero el animal se detuvo justo enfrente de aquel duende, de esa aparición, que parecía hacerle alguna seña en particular, como si estuviera dominando a aquel animal. Él se asustó mucho. Dice que lo miraba directamente porque no podía creer de la existencia de un ser tan pequeño. Fue increíble porque dio un salto desde el poste tan largo que quedó prácticamente a mitad de la calle. Y dice que cruzó corriendo entre las patas del animal, que se alzó desbocado, es decir, salió corriendo sin control. A él le costaba mucho poder dominarlo, y en un momento vio que esa aparición, vio que ese duende iba en la partecita de atrás del sulky. El sulky, en la parte de atrás, tiene como un pequeño espacio para cargar algunas cosas, y dice que allí iba este duende y se dio cuenta porque hacía un ruido como golpeando la madera, y cuando él miró hacia atrás, lo vio allí. Asustado entre esta aparición y entre el caballo que corría desbocado, no podía hacer otra cosa que tratar de dominarlo, de frenarlo, situación que le costó mucho poder hacerlo, ¿no? Pero cuando logró controlar al caballo, miró hacia atrás en el sulky, y aquella aparición, ese duende, ya no estaba. Al llegar a la casa de su compadre, lugar al que se dirigía para hablar sobre los trabajos del día siguiente, sobre algunas cosas que tenían que hacer, le contó lo sucedido, aún muy asustado, aún perturbado por esta situación, y a su amigo, lejos, a su compadre, lejos de sorprenderle, lo tomó con mucha naturalidad, y le contó también que a su hermano le había pasado hacía un par de semanas atrás una situación parecida. Él en realidad andaba cerca de las plantas de naranjo que tenían en sus tierras, aproximadamente a unos 60 metros de la casa,
y que cuando estaba cortando las naranjas que estaban maduras, sintió que alguien le chitó, y él miró porque el sonido venía desde una de las plantas y comenzaron a arrojarle naranjas, y él miró asombrado para darse cuenta que se trataba justamente de un duende. Él asegura que esta aparición era tal cual lo describía también el abuelo de Nahuel, un ser muy, muy chiquito, de no más de 40 centímetros, pero con una particularidad que era que una de sus manos, la mano derecha, era como un poco más grande, desproporcionada en relación a la otra, y le tiraba naranjas. Él se asustó y salió corriendo hacia la casa, y a partir de ese día, lo han visto algunos de los integrantes de la familia rondando por allí. La cuestión es que cuando él terminó de contarle lo que le había sucedido a su hermano, por supuesto el abuelo de Nahuel le comentó lo pasado. Fueron a ver al caballo, que estaba transpirado, el animal había corrido mucho, estaba mojado, y se dieron cuenta que tenía la cola, el caballo tenía toda la cola trenzada. No se animaron ni siquiera a tocarlo. Le sugirió su compadre que le echara agua bendita al animal también en la cola antes de tocarlo, antes de quitarle la trenza. Ellos hablaron de todo lo que tenían que hablar, pasó un poco el susto y la sorpresa por aquella situación, y volvió a su casa ya aproximadamente a las 8 de la noche, cuando comenzaba a oscurecer, con miedo de que volviera a sucederle. Pero llegó a su casa sin ningún tipo de problema. La situación se repitió unos días después, cuando había ido a comprar algo de mercadería, en horas de la siesta también, como a las 5 de la tarde aproximadamente, y cuando volvía de hacer esas compras, ya cerca de las 7, dice que sintió un ruido por el camino, iba solamente él, un camino de tierra, y al darse vuelta, vio que venía en dirección a él aquel duende, corriendo de una manera realmente increíble, como si se tratase de un animal, y que por unos instantes lo perdió de vista, para darse cuenta luego de que otra vez aquel duende estaba arriba del sulky. Esta vez el animal no se puso tan nervioso, pero él lo notó que intranquilo, pero no como la primera vez. Dice el abuelo de Nahuel que en aquella oportunidad él se animó a retarlo, a insultarlo, a decirle que se baje, y no sabe en qué momento ni cómo recibió un golpe en el cuello que lo tiró del sulky. Él cayó y cree haber perdido la conciencia por unos segundos, tal vez, porque cuando abrió los ojos nuevamente, el sulky estaba como a unos 30 o 40 metros de él, y el caballo estaba como si alguien lo sostuviera. Cuando él se levantó y caminó en dirección hacia el animal, dice que ese duende estaba sentado junto al cerco y que sujetaba con una de sus manos la rienda, y lo miraba como burlándose de él. Le dio tanta impresión verlo tan de cerca y en detalle, porque dice que se trataba como si fuera de un bebé avejentado. Esa es la descripción que él da. Y entonces salió corriendo por el camino lo más que pudo, faltaba bastante para llegar a su casa, y cuando logró llegar, allí en su casa estaba su padre, estaba su hermano, estaba su esposa, y decidieron volver
por supuesto, para ir a buscar al caballo, para ir a buscar el sulky, y dicen que cuando volvieron, encontraron el sulky desprendido, estaba el sulky solo, y no estaba el caballo. Pensaron primero que tal vez se lo habían robado, entonces fueron nuevamente hasta la casa del compadre, de este amigo del abuelo de Nahuel, llevaron otro animal para poder tirar el sulky hasta la casa, y luego se dedicaron a buscar infructuosamente en ese momento el caballo desaparecido. Al día siguiente, cuando amaneció, el caballo estaba en la casa, había ido solo. Otra vez, con la cola totalmente trenzada, y dice que tenía una particularidad que le llamó mucho la atención, que tenía en el pelaje el animal muchas manitos marcadas y solamente una mano grande a la altura de la paleta, dice él. El animal estaba echado y no lograron hacerlo parar, como si estuviera enfermo, como si estuviera golpeado. No pudieron hacerlo parar. Dice que cuentan que le dieron algunos remedios que se preparan en el campo, con yuyo, lo bañaron, para ver si el animal se recuperaba, pero prácticamente todo el día estuvo así. Quien vendría a ser el papá del abuelo de Nahuel, es decir, su bisabuelo, decidió con un cuchillo cortarle la cola al caballo, todos los pelos, para que no volviera a ocurrirle lo mismo, y lo hizo. Le cortó y quemó la cola del animal. Al llegar la noche fueron incesantes los ruidos en la casa. Dice que los animales, no solo el caballo, sino algunos animales que tenían ellos de granja, como gallinas, por ejemplo, estaban muy inquietos. El abuelo fue el primero en salir, luego el papá, el papá de su abuelo también, el hermano, todos, los tres hombres que venían a casa, salieron al patio con una escopeta, con un machete, y dicen que los perros estaban como enloquecidos, que corrían de un lado al otro, como persiguiendo algo que ellos no podían ver. Hasta que en un momento comenzaron a escuchar una risa, como si se tratara de una criaturita. Fue entonces que el abuelo le dijo que fueran adentro, que se quedaran allí. Cerraron la puerta y aquella noche fue realmente difícil poder conciliar el sueño, porque todos los animales estaban como alborotados, como nerviosos. Pasadas las 3 de la mañana se tranquilizó un poco y ellos volvieron a dormir. Al día siguiente hablaron de lo que había ocurrido, de lo que había pasado, todavía con un poco de miedo por esta situación, y preguntándose el por qué había comenzado a ocurrir esto, esta aparición, este duende, que no solamente lo habían visto ellos, sino también esta gente que era vecinos de ellos, pero que estaba a unos cuantos kilómetros de la casa, ¿no? Pasó ese día, pasaron 2 o 3 días tal vez sin que sucediera nada más, y ocurrió una noche de jueves exactamente, y esto lo recuerdan muy bien. Ya todos se habían acostado a dormir y el abuelo de Nahuel estaba de espaldas a la puerta de la pieza y sintió que lo agarraron del pelo muy fuerte. Él se sorprendió, no lo entendió primero, pensó que tal vez era su hermano, su padre, pero no había comprendido el porqué de la violencia de la forma de tomarlo del cabello, ¿no? Pero al darse vuelta, dice que aquel duende estaba allí, junto a su cama, que lo vio de tan cerca, que es una imagen que jamás podrá borrarse,
De hecho, él dice que puede discutirle hasta el más incrédulo de la existencia de estos seres, porque él no solo lo vio, sino que lo sintió e interactuó con él, porque se defendió. Este duende lo golpeó nuevamente con sus manos y él hizo un ademán como para defenderse, tirando manotazos, pero cuenta que cada vez que lo tocaba, las 2 veces que lo tocó nada más, era como tocar la piel de un animal viejo, como me decía él, como cuando uno toca a un chancho que tiene muchos años, por ejemplo, una piel áspera, muy curtida. No se comprendía y no se relacionaba la fuerza que tenía para el tamaño de esta aparición de este duende. Comenzó a gritar, asustado, llamando a su padre, a su hermano, y cuando ellos llegaron, por supuesto, este duende había desaparecido de allí de la habitación. No se explican cómo, pero había desaparecido. Afuera, los perros ladraban incesantemente, igual que noches anteriores. Fue entonces cuando decidieron hacer algo. Conocían a una mujer ya muy viejita, tanto que había dejado de atender incluso a muchas personas, una vieja curandera de la zona, con la que fueron a hablar unos 3 o 4 días después. Esta mujer, luego de que le contaran lo sucedido, aceptó ir, siempre y cuando la llevaran, por supuesto, porque ella no tenía cómo desplazarse. Y la llevaron en una camioneta, en una vieja camioneta del compadre, del abuelo de Nahuel. Porque ellos también habían tenido estos episodios de apariciones de este duende allí en su propiedad. Llegaron, buscaron a la mujer, fueron hasta la casa donde sucedía esto, y esta mujer los hizo recorrer todo el camino desde esa casa del abuelo de Nahuel hasta la casa del compadre en la camioneta. Y ella iba rezando y dicen que iba tirando las cuentas del rosario, lo había desarmado, y que iba rezándolo, y a medida que avanzaba la camioneta muy lentamente, cada cierta distancia, ella iba tirando una cuenta. Cuando llegaron a la casa del muchacho compadre del abuelo de Nahuel, bajaron allí, se quedaron hablando, recorrieron un poquito la propiedad, y les dijo que allí, en la zona, alguien había hecho un despacho, había hecho un trabajo que ya había sido realizado. Según esta mujer, esa aparición se había cobrado el alma de un niño que no descansaba en paz por no haber sido bautizado. Entonces, luego de decirle esto, esta mujer les pidió que hicieran el camino de regreso otra vez hasta la casa del abuelo de Nahuel y que ellos lo acompañaran en la oración. Ella fue pidiendo por el descanso de esta alma, que se fuera de allí, que encontrara la luz, pero esta vez, mientras rezaba, ella iba tirando agua bendita por el camino. Al llegar a la casa del abuelo de Nahuel, les aseguró que con esto y con la oración de ellos, durante 9 noches, del rosario, durante 9 noches, no iba a volver a suceder esta aparición. Y fue así. A partir de allí, no volvieron a verlo, más allá de que los animales percibían algo y había nerviosismo en ellos durante la noche. Escuchaban que los perros aullaban, las gallinas allí, todos los animales que tenían en la casa estaban como nerviosos, pero ellos no volvieron a ver nada. Luego de haber hecho esta novena de rezos, pidiendo por el descanso de esta alma, de esta almita, dicen que a la mañana siguiente encontraron lo que sería la tranquera, la puerta que da hacia el camino donde ellos vivían, ese rosario que esta mujer, que esta curandera
había ido desgranando mientras lo rezaba e iba tirando por el camino, lo encontraron completamente armado. Ellos no sabían cuál era el significado de esto, sí sabían que otra vez este espíritu, este duende o lo que fuera, se había manifestado. A los días pudieron ir a ver a esta mujer nuevamente, para contarle lo sucedido, para contarles lo que habían encontrado, este rosario, el que ella había desarmado, completamente armado. Y luego de escucharlos, esta señora los miró y les dijo que ahora sí, esta almita descansaba en paz. Y eso eran símbolos de agradecimiento por las oraciones de ellos. Les dijo que cuidaran ese rosario, que lo pusieran en la casa y que de esa manera ningún otro tipo de aparición iba a hacerles daño. Hasta el día de hoy, ese rosario sigue en propiedad de la familia y hasta el momento en el que el abuelo de Nahuel falleció, él aseguraba que había visto cara a cara a este duende y lo describía tal cual lo había visto. Él repetía siempre que no solo lo había visto, sino que lo había tocado, y es por eso que les decía que existen, pero que no había que tenerle miedo, que había que rezar mucho. Por supuesto, ellos siendo chicos y escuchando esta historia, de cualquier manera, sentían mucho miedo cada vez que iban a la casa de sus abuelos allí en el campo a visitarlos. La música es tuya. La música es tuya. 104.5. Estás en contacto. Contacto. Y seguramente habrá mucha gente que se queda pensando sobre la veracidad de estas historias. Y yo les digo que de la misma manera que existe el bien, existe el mal. Y tal vez esta noche, cuando te envuelva la profunda oscuridad y el silencio, sientas que no estás solo. ¿Y por qué no? Son muchos los espíritus que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen, yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa.